Que Dios te bendiga maravillosamente. Que Dios te ayude en todo lo que necesitas de Él. Y que tú seas fiel, perseveres en la fe con Él. Y si no lo has hecho, te animamos para que hoy lo hagas. Nuestro devocional de hoy se titula El hombre que le ganó a Dios. Sorprendente, ¿no? Porque tenemos esa idea, y más que una idea, la convicción de que a Dios nadie le gana, que Dios no pierde o no puede perder. Sin embargo, hay una historia en la Biblia que nos dice de un hombre que peleó con Dios y le ganó a Dios. Tranquilo o tranquila, mejor comprobémoslo en la Escritura. Génesis capítulo 32, versículo 1, luego del versículo 9 al 10, también leeremos el versículo 24 y 25 hasta el versículo 31. Les leo la palabra de Dios. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. En el versículo 28 le dice este varón a Jacob: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Al final de este devocional estaré explicando a qué se refiere que Jacob le ganó a Dios. Entonces mantente hasta el final. Este hombre que le gana a Dios, le notamos según la Escritura unas características muy especiales. La Escritura en este libro de Génesis, así como en diversos otros lugares de la misma, le da un espacio muy importante a este patriarca, a Jacob. Y una de las cualidades que vemos en él es que él fue sincero. Fue pecador, como todos nosotros, le falló a Dios, pero tuvo esa característica. Hay gente que falla, pero no reconoce que falla. También, algo que sobresale de este hombre que le ganó a Dios es que fue un íntimo con Dios. El versículo 1, 9 y 10 que hemos leído nos proyecta esta verdad. Dice el versículo 1 del capítulo 32 de Génesis: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. No a cualquier persona le sucede esto, sino a alguien que tiene una relación muy estrecha con el Todopoderoso, con el Creador. Este hombre desarrolló una intimidad profunda, amplia con Dios. No solo él, sino su padre Isaac, así como su abuelo Abraham. De hecho, que en el versículo 9 y 10 le habla Jacob a Dios y le dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Notamos en estas palabras de Jacob esa intimidad que él ha desarrollado con Dios. Le habla frente a Dios. También Jacob se destaca como un hombre de fe. En el versículo 9 le habla a Dios
y le recuerda aquel pacto que Dios hizo con su padre Abraham y con su padre Isaac. Quiere decir que Jacob fue un hombre que le creyó a Dios, porque la misma bendición, el mismo pacto que Dios estableció con Abraham, Dios lo repitió con sus descendientes, con Isaac y con Jacob, y luego con los demás patriarcas, los hijos de Jacob. Fue un hombre de fe este varón. Por eso le gana a Dios. Y vamos a estar insistiendo en esa declaración que le dice Dios a Jacob. Me has ganado. Porque dice que Jacob luchó con este varón celestial. También Jacob denota humildad y agradecimiento en el versículo 10. Soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad que has hablado para con tu siervo. Nos muestra esa cualidad suya. La humildad de reconocer a Dios. Relacionando estos hechos con nuestro tiempo. Cuánta gente necesitada de Dios, pero al mismo tiempo, cuánta gente arrogante, soberbia, que no quiere reconocer cuán vital es Dios en sus vidas. Gente que le repugna escuchar estos temas. Incluso a veces uno tiene enemigos solo por ser obrero de Dios, por ser proclamador de la obra de Dios, porque nuestra sociedad es una que cada vez se aparta más de Dios y que no quiere nada con Dios. En el fondo sabe que necesita a Dios y que solo Dios puede ayudarles, pero no quieren dar el brazo a torcer, no quieren humillarse delante de Dios. Jacob nos muestra esa humildad y agradecimiento por las misericordias de Dios. La palabra del Señor dice que las misericordias de Dios son mejor que la vida. Las misericordias de Dios son mejores que el máximo bien que podamos tener. Las misericordias de Dios son mayores que una mansión, que un vehículo, que un título que podamos tener. Que todos los bienes que reunidos juntos no superan las misericordias de Dios. David eso dijo, tu misericordia es mejor que la vida. Y Jacob reconoce esas misericordias de Dios. También es un hombre guerrero y valiente, aguerrido. Luchó nada menos que con ángeles de Dios y con Dios mismo, dice la palabra. El versículo 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En esa interacción que tuvieron, a Jacob se le ocurre pelear por una bendición tremenda que miró que podía darle este varón de Dios. Y luchó desde la noche hasta la madrugada. En el versículo 5 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, qué sorprendente, un ángel de Dios no pudo someter a Jacob. Qué aguerrido, qué valiente Jacob. Yo quisiera ser como Jacob. ¿Y tú? Qué tremendas cosas las que nos muestra la palabra de Dios. ¿Qué tendría Jacob como para someter a la fuerza a un ángel mismo? La Escritura dice que Dios a los seres humanos nos hizo un poco menor que los ángeles. Pero este Jacob fue tan valiente, guerrero, lleno de audacia, de gallardía, que sometió a este ángel. Cuando el ángel ve que no puede con él, dice, entonces el ángel le hizo un jaque mate a Jacob en el costado. Le dio donde más le dolía. Y así se pudo soltar aparentemente, porque si continuamos la lectura, dice en el versículo 26, y dijo, déjame, porque raya el alba, es decir, ya amanece. Suéltame, le dice el ángel. Tuvo que gritarle, pero Jacob no lo soltó, sino que le dice, no te dejaré si no me bendices. Qué tremendo modelo, qué tremendo testimonio encontramos en este patriarca. Luchó por su bendición. Y en el versículo 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este hombre le ganó a los hombres y le ganó a Dios. Consideremos los resultados de esta batalla que Jacob libra con un ángel divino.
Número 1, dice la Escritura que Jacob venció. Le ganó nada menos que a Dios. Recuerden que al final estaré explicando qué significa de verdad eso. Otro resultado que Jacob obtiene es que su vida fue transformada. En el versículo 28, el ángel le dice, ya no serás Jacob, sino Israel. Jacob significa tramposo, pero Israel significa príncipe de Dios. Fue transformado Jacob. Lo tercero que Jacob obtiene en esa batalla es que fue liberado su interior. En el versículo 30 dice él mismo, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Sí, porque Jacob estaba huyendo de la voraz persecución que su hermano Esaú había emprendido contra él para matarlo. Esaú juró matar a su hermano porque le había engañado y le había quitado la primogenitura. Jacob era un hombre que interiormente estaba sufriendo porque había engañado a su hermano. Otra porque su hermano lo perseguía para matarlo y tenía un alma angustiada. Pero en esta lucha con el ángel de Dios, Jacob, además de que vence, es liberado. Y finalmente, Jacob quedó marcado por Dios. En el versículo 31 dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Quedó lisiado este varón por esa lucha, pero en realidad es una marca que Dios le dejó para que Jacob nunca olvidara esa gran victoria que Dios le concedió. Llegamos a la explicación de por qué dice Dios que Jacob lo venció. Vamos a ver, creo que podemos recurrir a ese hecho que los padres hacen a veces con sus hijos cuando están pequeños. Un padre se pone a hacer forcejeo con uno de sus hijos, así como a jugar a la lucha, y se deja vencer para estimular ese espíritu de guerrero, de lucha, y le dice al niño, me has ganado. Eso es lo que Dios hizo con Jacob. Dios se dejó ganar, porque a él nadie le puede ganar. No hay otro ser que pueda contra Dios. Él es el único, todopoderoso. Pero él, como un padre amoroso, un padre con humor, porque también Dios tiene humor, eso es lo que le dice a Jacob. Me has ganado, hijo. Pero en realidad no es así. Sin embargo, Jacob nos muestra que para obtener las bendiciones de Dios hay que luchar y hay que sacar la garra, la fe. Que Dios te inspire con esta palabra. Oro para terminar este devocional. Gracias, Señor, oh Dios, por mostrarnos esta parte tan extraordinaria de nuestro patriarca Jacob. Hemos visto de él, Señor, que fue un hombre de mucha intimidad contigo, de mucha fe. También fue un hombre valiente, aguerrido, para lograr lo que quería. Y su vida nos sirve de modelo a nosotros. Gracias, mi Dios, por inspirarnos a través de la palabra de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo creemos y su nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.